Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por una oportunidad más de estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Mi querida esposa Damaris, mi persona, le agradecemos por usted tomar su tiempo y estar con nosotros. Muchísimas gracias. Abra conmigo, por favor, la Biblia, la palabra de Dios, en Job capítulo 1, versículo 1. Este mensaje se llama ¿Quién fue Job? ¿Quién era Job? Es un mensaje muy importante en relación a este libro tan profundo de Job, que habla sobre el dolor, el sufrimiento y los padecimientos de este hombre de Dios. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, o sea, íntegro, maduro, fiel y recto, temeroso de Dios. Yo escribí un libro algún tiempo atrás llamado El sufrimiento y la restauración de Job, donde hablo sobre el dolor, quién fue Job y su relación con el sufrimiento y por qué Dios permite todo lo que pasa en la humanidad, por qué Dios permite dolor, enfermedades, padecimientos, sufrimientos. Es un libro muy profundo y muy importante. Aunque no se sabe con exactitud quién es el autor del libro de Job, algunos eruditos de la Biblia lo atribuyen su autoría a Moisés. Otros, en cambio, afirman que lo que escribió fue uno de los antiguos sabios o el propio Salomón. Por otra parte, los teólogos y estudiosos de las Escrituras no están de acuerdo con el tiempo o quién compiló la obra o cuándo fue, porque desconoce su autoría. Pero sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo porque está en el canon de las Escrituras. Teniendo en cuenta las costumbres y el estilo de vida que refleja, se considera que este libro pertenece al periodo patriarcal. De ahí que muchos expertos aseveren o aseguran que Job vivió en la misma época de Abraham, o tal vez antes. Y muchos estudiosos también piensan que descendía de Nacor, hermano de Abraham. Eso debe que el libro no menciona la historia de Israel y sus ritos religiosos. De Uz es el lugar de la procedencia de Job, no se sabe y no se puede decir con seguridad absolutamente su exactitud, aunque algunos eruditos lo sitúan en el norte de Arabia. No obstante, lo que sí se tiene claro es que el libro de Job es una joya en la literatura universal por el gran impacto de su contenido con la relación del tema del sufrimiento y el dolor. Y nosotros creemos que es una historia real e inspirada por Dios. En primer lugar, los antecedentes. El libro de Job es de suma importancia por los antecedentes que tiene, por su profundidad teológica y filosófica e intelectual, porque se encuentra en el canon de los libros inspirados por el Espíritu Santo, que componen lo que llamamos las Escrituras, la Biblia o la palabra de Dios, que todos sabemos. Con todo eso, el libro se centra en la persona de Job. Hacemos lo posible para entender y aplicar las verdades establecidas en nuestra vida de los principios que tenemos que vivir como cristianos en relación al dolor y al sufrimiento. Los antecedentes de este libro hablan de los personajes centrales que vemos a lo largo de esta obra literaria, de este libro. Los personajes son Job, el siervo de Dios, el diablo que el Señor reprenda, Satanás, el enemigo, el adversario, el acusador, los tres amigos de Job, Elifaz, Zofar y Bildad, y Eliú, que representa la sabiduría humana, y Dios, que es el juez de todo el universo. Podemos decir que Job se ha convertido en el modelo bíblico por soportar el desastre, el dolor y el sufrimiento. Algunos teólogos han dicho que nadie puede entender algo sobre el sufrimiento sin leer, estudiar y conocer el libro de Job. La experiencia que vivió este hombre es única en cuanto al dolor, el sufrimiento y el infortunio. Incluso hasta el día de hoy, todo esto es un enigma para los estudiosos eruditos de las Escrituras. Y para nosotros también. Es un libro muy profundo y debemos leer, estudiar, escudriñar y aprender. Lo cierto es que Dios muchas veces, o la mayoría de las veces en realidad,
actúa y hace cosas que no entendemos. Sobre esto dijo el doctor Peter Kraft, que fue profesor de filosofía cristiana, autor de más de 80 libros sobre la teología y la apologética. Él dijo sobre el libro de Job: Job es un misterio. Un misterio satisface algo en nosotros, pero no nuestra razón. Job repele al racionalista en nosotros, ya que Job repelió a sus 3 amigos racionalistas. Sin embargo, algo más profundo en nosotros se satisface y nutre de manera profunda con Job. Aún así, pone hierro en nuestra sangre. Hablaba él que se satisface porque todos nosotros podemos relacionarnos con Job de una manera o de otra por el dolor y por el sufrimiento. Claro que nadie va a pasar lo que Job pasó, pero todos tenemos pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades, dolor y sufrimiento de una manera u otra en nuestra vida personal, familiar, ministerial, nuestro llamado. Entonces, todos podemos identificarnos con el libro de Job. En mi humilde opinión, considero que ningún otro libro de la Biblia ni cualquier otra literatura antigua o moderna afronta el problema del mal y del sufrimiento como Job, pues lo hace con una manera dramática y un realismo emocional al mismo tiempo de una forma filosófica e intelectual. Es un libro muy profundo espiritualmente. Todos sabemos que es el tema principal de Job, el cual es el sufrimiento del inocente, pues a menudo el justo y el creyente sufren tragedias y dolores, mientras muchos impíos y deshonestos y malos tienen vidas buenas y placenteras. Es un enigma. En cuanto a este motivo de esa desproporción, desnivel o descompensación, solo Dios nos podrá contestar algún día, porque sufre el inocente y porque a los paganos y a los impíos le va bien. Eso pasa a todas las personas. Cosas malas pasan a gente buena. Los discursos de Job están llenos de palabras de reflexión y sabiduría en el medio de tanto dolor. Con el lenguaje profundo y elegante, los debates o los intercambios entre Job y sus 3 amigos acerca del sufrimiento se desarrollan a través de aspectos espirituales, personales y filosóficos. En segundo lugar, las tendencias ante el sufrimiento. Vemos que el libro de Job habla de 2 puntos de vista: el punto de vista del cristianismo o el cristiano y el punto de vista secular. Teniendo en cuenta esto, sería inapropiado realizar el análisis a partir de un solo enfoque, un punto de vista, sin considerar y tener en cuenta el otro. Porque para el cristiano muchas veces las respuestas típicas ante el sufrimiento es la de pensar que se debe estar haciendo algo mal o malo, o debe estar en pecado si alguien pasa por pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades, cosas que no es así. Por otro lado, el punto de vista secular plantea que no hay razón alguna para el sufrimiento, pues un Dios bueno nunca permitiría esto. Así que concluyen o llegan a la conclusión los impíos que la razón de todo ese dolor y sufrimiento se debe a que Dios no existe, o que si Él existe de veras, Él debe ser malo. Cosas que no es así. Por eso el doctor Plantinga, filósofo cristiano, escribió la Teodicea, que es la defensa de Dios, la justificación de Dios ante el mal, que los impíos lo acusan que Él es el creador del mal. No puede ser así, porque el creador del mal fue Lucifer, que estaba en el cielo, se tornó diablo cuando fue echado a la tierra. Él es el creador del mal, no Dios. Entonces el doctor Plantinga, un filósofo cristiano, escribió sobre la Teodicea, que veremos más adelante, sobre la justificación o la defensa de Dios en contra de las acusaciones que lo hacen contra Él, en donde Él usa los argumentos a favor de Dios, que por qué Él permite el dolor y el sufrimiento. Ambas respuestas a esos puntos de vista, tanto el del moralista cristiano como el secular, son erróneas. Ni Job mismo ni sus amigos descubren la realidad hasta el final del libro, aunque a veces Dios disciplina a los cristianos si hay alguna falta en sus vidas, pero ese no fue el caso de Job. Y seguro, si usted está en dolor y sufrimiento, ese no es su caso también, porque hay personas acusatorias que apuntan el dedo. Si una persona está en pruebas, luchas, enfermedades y dolor, es porque debe estar en pecado. Eso no debe estar más lejos de la verdad. Eso no es cierto. Eso no es escritural, aunque Dios disciplina cuando un cristiano está fuera de su voluntad o en pecado.
pero tampoco es lo de otros muchos casos que sí, la persona sufre, pero no porque está en ninguna falta. No es menos cierto que con frecuencia el creyente que sirve de veras del corazón al Señor experimenta pruebas ante algo inesperado que le sobreviene a su vida, como una enfermedad, una tragedia o una pérdida. Por eso es que 1 Pedro 1:6 dice: regocijaos porque pasáis por diferentes pruebas y tribulaciones, pruebas de fuego, dice Pedro, y donde vuestra fe es probada, mejor que el oro, porque el oro perecedero. Entonces, la Escritura misma prueba que si usted está en dolor y sufrimiento, no es causa y no es razón de una falta o un pecado en su vida, sino son pruebas que Dios permite para madurar a usted, madurar su carácter y llevar a un otro nivel espiritual. En cuanto a Job y sus problemas, no se debieron a que hiciera algo indebido en la vida, ni porque tuviera algún pecado, pues se destacaba por un hombre justo e íntegro. Dios mismo da el testimonio al diablo: ¿has visto mi siervo Job? Hombre íntegro, fiel, temeroso a Dios, no hay nada en la tierra como él. Sino Dios mismo permitió que le afrontara pruebas difíciles y dolorosas como él vivió. Por eso es que se debe tener cuidado, debemos tener cuidado al hablar de manera difamatoria y acusatoria contra algún cristiano o cristiana, cuando atraviesa grandes reveses, ya que solo Dios es el que conoce el corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca, acusar a alguien, un cristiano, un ministro, cuando las cosas van bien, y decirle que está en pecado, porque nadie conoce el corazón, solo Dios conoce el corazón de la persona. Además, Santiago 1:1 dice: hermanos, tened sumo gozo cuando pasáis por diversas pruebas, porque pruebas produce paciencia. Entonces produce carácter, produce madurez en la vida espiritual. Tercer lugar, ¿quién fue Job en realidad? Por lo que dijimos antes, se infiere o se entiende o se deduce que Job no es un personaje ficticio ni místico, sino real y verdadero. El mismo Dios da fe de su autenticidad. En Ezequiel 14:14, Dios mismo habló que Job fue un personaje real cuando él dijo: ni que Noé, Daniel y Job estuvieran delante de mí y oraran, no salvarían ni sus hijos ni sus hijas, solo ellos, por su integridad. Hasta también se menciona en la Epístola de Santiago, en el Nuevo Testamento, que la historia fue real, donde Santiago dice: habéis oído de la paciencia de Job, porque Dios es misericordioso, y el fin que Dios le dio a Job. Entonces, esta historia es real, fidedigna. El propio Dios la citó como referencia. Debemos dejar claro que Job desconocía lo sucedido en el cielo durante la conversación que se entabló entre Dios y el diablo, sea el trato, el acuerdo o la apuesta entre Dios y el diablo. Usted puede leer en Job capítulo 1, de versículo 7 al 12, y Job capítulo 2, de versículo 1 al 7, la conversación de Dios y del diablo. Así que Job está ajeno por completo lo que le está sucediendo, porque el Señor lo puso a él para ser ejemplo de las generaciones futuras. Es más, Job no estaba enterado del convenio, como ya dije, el trato, la apuesta que Dios hizo con el maligno a fin de revelar su fe, rectitud e integridad. Entonces, ¿qué rasgos distintivos encontramos en Job? Primero, fue un hombre de fe, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que Dios nos llama a ser. Hombres y mujeres de fe, rectos, temerosos de Dios, apartados del mal y del pecado. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ponga su nombre allí. Y este era hombre perfecto o una mujer perfecta, íntegro, fiel, maduro, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que dice la Escritura. Job llegó a conocer a Dios como el Shaddai, o el Dios Todopoderoso. De ahí su temor y reverencia se expresa que él le prodigaba a él, le daba a Dios la alabanza, la honra y la gloria. Así que como hombre, Job era lo máximo a lo que se puede aspirar a un varón en cuanto a la santidad de carácter. El hecho de que no hubiera otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, Job 1:8, porque Dios mismo lo dijo, no él, sino que fue una declaración divina que Job era único, porque solo Dios conoce el profundo y el oculto en los corazones de los hombres. ¿Será que Dios puede decir lo mismo de usted y de mí?
¿Será que Dios puede hablar así, darnos un testimonio de esta manera? Job no era perfecto, ni de manera que muchos lo ven, sino que su vida reflejaba madurez de carácter e integridad. Es más, la perfección de Job no respondía a que no fuera pecador, porque todos pecamos. 1 Juan 1:8 dice que todos pecamos, sino que tanto él como nosotros no practicamos el pecado, porque hay una diferencia entre pecar en pensamientos, en palabras, en actitudes y hechos, y practicar el pecado, o sea, vivir en pecado. Hay una gran diferencia que dice 1 Juan 3:9 y 5:18, el que practica el pecado no conoce a Dios, el que vive en el pecado. ¿Por qué? Porque Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus transgresiones no prosperará, pero aquel que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay una gran diferencia del que peca en sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, que todos pecamos, y el que vive, el que practica el pecado. Hay una gran diferencia. Ahí es donde residía la perfección de Job, que él se había dedicado de cuerpo y alma y corazón, que vivía de una manera honorable y recta delante de Dios. Por lo que testifica la Escritura, es evidente que Job era íntegro, según el conocimiento que él tenía y su capacidad. Como hombre honesto, caminaba en la rectitud moral delante de Dios y delante de los hombres. Es lo que somos llamados a nosotros, vivir de una manera recta y de una manera íntegra. Durante su prueba se reveló lo que de veras había en su corazón, entre lo cual estaba su propia honradez y justificación en defensa propia, porque él no sabía lo que le sucedía. Él no sabía que detrás del telón, como sabemos nosotros ahora, estaba la conversación entre Dios y el diablo y la apuesta que hicieron para Dios demostrar al diablo que él era íntegro y fiel, que le servía a él porque amaba a Dios, no por lo que Dios le había dado. Por eso es que Dios lo llamó de recto, íntegro, temeroso y apartado del mal. ¿Será que nosotros seremos capaces de ser como Job? ¿O somos y vivimos una vida en integridad? ¿Somos fieles, rectos, maduros y temerosos de Dios? Esa es una pregunta que todos nosotros tenemos que contestar. Segundo, Job fue un hombre bendecido financieramente. Job 1:3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hoy en día sería tener inversiones en la bolsa de valores, tener propiedades, tierras, casas, apartamentos y una serie de cosas. Era un hombre bendecido. Porque la prosperidad es la bendición de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Usted será bendecido en todas las áreas, financieramente, espiritualmente, materialmente, su familia, sus finanzas, su llamado, su ministerio, sus hijos y todo lo que usted emprenda. El Señor prosperó a Job en una gran medida, de acuerdo que se debía a su rectitud, integridad y santidad. Era bendecido porque era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Cuando yo escribí el libro Da y se os dará, que es bases bíblicas establecidas en la Escritura sobre las finanzas, yo dije que el dinero no se ama, el dinero se usa. Y Dios nos bendice para bendecir a los demás, como nosotros, nuestro ministerio que sostiene a 72 misioneros en todos los continentes del mundo, el Instituto Bíblico que tenemos en la India, donde preparamos misioneros, pastores, evangelistas, maestros para ganar India y las naciones alrededor de India. Dios te bendice para bendecir a los demás, no para acumular, para bendecir a los demás. También el reverendo Paul W. Powell comentó en cierta ocasión que el dinero en sí mismo no es malo, sino es el amor al dinero. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Como dicen muchos predicadores, el problema no es tener el dinero, el problema es cuando el dinero te tiene a ti. Entonces el dinero es como un ladrillo. Lo puedes usar para construir una catedral o para aplastar la cabeza de alguien. Como un carro, puedes manejar para ir al trabajo, la iglesia, con tus familiares, o puedes matar a alguien. El dinero por sí solo no es bueno ni malo, sino que la codicia es la raíz de todo mal. El dinero es neutro y la Biblia dice que Dios había bendecido a Job. Dios desea bendecirte y prosperarte para que tú puedas bendecir y prosperar, ser prosperado y bendecir a los demás. Tercero, Job fue un hombre familiar y sabio. Job 1:5. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea, que los hijos daban banquetes en una casa de un hijo y después del otro hijo, Job enviaba y los santificaba,
y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, o sea, pensamientos o palabras. De esta manera lo hacía todos los días. Es lo mismo que un cristiano lee la Biblia y ora todos los días y santifica su vida todos los días y examina su corazón y pide perdón a Dios por sus faltas y pecados todos los días. Es lo mismo lo que Job hacía. Job fue un sacerdote ejemplar de su hogar y su familia. Sus hijos deberían haber sido tremendos hijos con una buena educación, pues tenían comunión uno con los otros. Job no les prohibía que se reunieran, sino que conocía bien que la naturaleza humana es corrupta y es pecadora. Así que sabía del peligro moral que corrían sus hijos en alguna palabra y ofrecía holocaustos al Señor todos los días, todas las mañanas. A medida que crecen los hijos y aun cuando son adultos, es muy fácil que pequen y deshonren al Señor. Así que Job presentaba a sus hijos delante de Dios y ofrecía holocaustos a su favor. Por eso debe orar por sus hijos, para que no deshonren el nombre del Señor. En la actualidad sería equivalente a presentar a nuestros hijos ante el Señor en oración y en ayuno y tomar un tiempo para orar por ellos. Job deseaba ver sus hijos en el camino de la integridad al igual que él. ¿Cuál padre, cuál madre no quiere ver que sus hijos sean igual que ellos, se viven en integridad y viven en el temor de Dios? Job no ahorraba sacrificio diario, o sea, todos los días. Por eso tenemos que orar todos los días, una oración perseverante, para que sus hijos fueran rectos delante de Dios. Es lo que tenemos que hacer con familias. Así como lo hemos hecho, Damaris y yo, todos los días por nuestros queridos hijos, Catherine y Joshua Irion Jr., donde oramos por ellos diariamente. Y han crecido y son hijos extraordinarios y nos ayudan en el ministerio en muchísimas formas, porque los educamos en el Señor. De cuando eran chiquitos teníamos los cultitos, que muchos de ustedes han oído, los cultitos con Catherine Jr., ellos crecieron en el temor de Dios. Entonces es muy importante usted dedicar tiempo para hablar y aconsejar a tus hijos y orar con ellos, porque lo que ellos hacen hoy, lo harán ellos mañana con sus hijos, lo harán con sus esposos, con sus esposas. Entonces tenemos que orar y aconsejarles. Cuarto, Job fue un hombre diferente. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, que se nos reprenda: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios le da el testimonio de él. ¿Será que Dios podrá dar el testimonio de nosotros así y decir lo mismo de nosotros? ¿Has visto a Josué? ¿O has visto, pon su nombre allí, un varón, una mujer íntegra, fiel, temente a mí? Esa debe ser nuestra meta, buscar la santidad de Dios, buscar lo que es el temor de Dios en nuestros hechos, palabras, pensamientos. Puesto que era un hombre recto, era de esperar que el Señor considerara a Job y lo destacara para su deleite y la envidia del diablo. Sabemos que Dios considera íntegro, Salmo 37:37, y tanto el Señor como el diablo están conscientes del cristiano que anda en rectitud, de la cristiana que anda en rectitud. O sea, el Señor sabe la rectitud que tú andas. Entonces Dios podrá dar testimonio a tu favor cuando el diablo te acusa en el cielo. Basta ir en Apocalipsis capítulo 12 y verás como el acusador de nuestros hermanos está en el día y de noche nos acusando delante de Dios. Cuando agradamos al Señor, Él nos pone de ejemplo para su honra y para su gloria contra el reino de las tinieblas. Tú y yo debemos caminar en la integridad en todos los aspectos de la vida y no dar lugar al diablo, como dice en Efesios 4:27, a fin de que el diablo no tome ventaja sobre nosotros, según Corintios 2:11, porque no ignoramos sus maquinaciones, o sea, sus trampas, sus engaños, sus mentiras. Y quinto y último, Job fue un hombre con la protección divina. Job 1:9 y 10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: que el Señor te reprenda. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. La persona de Job, así como su familia y sus posesiones, estaban bajo el cuidado del Señor, así como tu familia y la mía, nuestro ministerio y el suyo. Es más, el propio diablo reconocía que Job estaba bajo la protección divina, porque Dios guarda, protege, envía a sus ángeles para guardar a sus siervos. Como dice la palabra bien claro, te guardarán en todos tus caminos para que no tropiecen en una piedra, dice el Salmo 91. En cuanto a nosotros, es evidente
que no podemos ver, el ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor nos protege. Como dice Salmo 34, versículo 7, pero el enemigo sí ve. No obstante, el Dios que nos protege es mayor que cualquier embate del diablo en contra de nosotros, nuestra familia, nuestro ministerio. Además, sabe que no puede tocar a los verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios y que su poder está limitado por completo en tu vida y en la mía. Y Él trata de ir en contra del Señor que aboga, que cuida, que testifica y protege a sus hijos. El maligno no nos puede tocar, de acuerdo a la Escritura en 1 Juan capítulo 5, versículo 18, que dice, el maligno no les toca. Así tenemos que vivir una vida íntegra, fiel, recta, temente a Dios. Tenemos que buscar en oración, en ayuno, educar a nuestros hijos, vivir una vida que da envidia al diablo, como nosotros servimos al Señor. Y el Señor testifica por nosotros. Y nuestros hijos, nuestro llamado de ministerio salen adelante porque vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a orar. Aplique lo que usted oyó este día en su vida. Si hay alguna área de su vida que usted necesita cambiar, vaya delante de Dios en humildad, en arrepentimiento y cambie. Sea transformado, sea cambiado. Vaya delante de Dios. Saque de su vida y su corazón y su familia lo que no está bien. Y vivas una vida extraordinaria para la honra y gloria del Señor. Vamos a orar y después de orar, mire esos 5 minutos solamente de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales en todos los continentes del mundo, donde estamos sosteniendo los 72 misioneros más el Instituto Bíblico que está en la India. Y queremos agradecer a nuestros sembradores que mes tras mes nos ayudan para sostener a esos hombres y mujeres de Dios que están en las trincheras de las misiones mundiales. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos cuidas. Gracias que aunque sabemos que hay embates furiosos del diablo, que Él es malo, Él es cruel, Él quiere ver la ruina, la destrucción. Él vino para matar, robar y destruir. Dijo Jesús bien claro en Juan 10:10, pero tú veniste a darnos vida y vida en abundancia. Guárdanos, protégenos. Cúbrenos con tu sangre carmesí. A nuestros hermanos, ahora que están oyendo el mundo del habla hispana, bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre, Señor. Que puedan vivir unas vidas rectas, íntegras, temente a ti. Que puedan educar a sus hijos rectamente en tus caminos, Señor, para buscarte a ti, para vivir una vida extraordinaria. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestros sembradores. Bendice a nuestros hermanos físicamente, materialmente, espiritualmente, emocionalmente, en todas las áreas de sus vidas. Te pedimos una bendición especial, Señor, y ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor, y ser temerosos, íntegros, fieles a ti, así como Job fue. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos esto por la fe. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Ore por nosotros, nosotros estaremos orando por ustedes. Muchas gracias por haber estado una vez más con su familia y sus hijos al oír la palabra de Dios. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales.
Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.